¿Escucháis bien? Sí, ¿no? Vale. Vale, que es un tema importante en el pensamiento de Ibn Arabi. Es el tema del amor. Entonces he titulado la charla de hoy Unidad del amor. Solo existe un amante y un amado. Entonces esperar un momento que os ponga un pequeño esquema de lo que vamos a hablar hoy. Vale. Pues entonces, como os decía, es un tema muy importante en la obra y en el pensamiento de Ibn Arabi, junto con el tema del conocimiento y el tema de las teofanías que hemos tratado ya en otras ocasiones. Entonces, como os decía, que si bien resulta innegable que el conocimiento es uno de los temas fundamentales en la obra y el pensamiento de Ibn Arabi, la piedra angular sobre la que descansa el edificio imponente, majestuoso de su enseñanza, pues no es menos cierto que las apasionadas declaraciones de amor y textos y análisis sobre lo que es el amor en todas sus vertientes, pero principalmente en el aspecto, en la relación amatoria entre Dios y el ser humano, pues abundan en su obra, ¿no? Entonces, tal es así que llega a proclamar que las montañas se moverían si experimentasen el amor, si llegasen a experimentar el amor que él siente, aunque también señala que Dios le ha otorgado la capacidad suficiente para resistir esa grande, esa inmensa pasión. Y entonces nos dice en uno de sus escritos: Alá nos colmó con este amor, pero nos dio, sin embargo, la fuerza para dominarlo. Por Dios, si tuviera... Perdonad un momento, estáis viendo el texto, ¿no? Porque la otra vez me pasó que creía que estabais viéndolo y no lo estabais viendo. Sí, lo estáis viendo. Repito, Alá nos colmó con este amor, pero nos dio, sin embargo, la fuerza suficiente para... Esperar un momento, que alguien está diciendo algo. Sí, sé que lo estáis viendo, perfecto. Bueno, repito otra vez. Alá nos colmó con este amor, pero nos dio, sin embargo, la fuerza suficiente para dominarlo. Por Dios, si tuviera que imaginar que el amor que siento se presentase ante el cielo, éste se hendiría, o a las estrellas, éstas se derrumbarían, o a las montañas, éstas se desplazarían. Esta es mi experiencia de un amor padecido por hacia el ser verdadero, que me ha concedido la fuerza que emana de sus herederos. Y este amor es el capital de los amantes. En esta materia he visto cosas asombrosas que ninguna descripción podría transmitir. Entonces, como vemos, Ibn Arabi es capaz de alternar encendidas declaraciones y palabras amorosas con exhaustivos análisis sobre la naturaleza de la pasión en todas sus variantes, porque el suyo, por muy arrebatado que sea, siempre es un amor sobrio, un amor gnóstico, un amor atemperado por la sabiduría y el conocimiento. Entonces, Ibn Arabi aborda este tema in extenso en el capítulo 178 de las Futuhat al-Makkiyya, las iluminaciones de la Meca, que se titula Acerca del conocimiento de la estación del amor y sus secretos, aunque también lo aborda en otras obras y también en otros capítulos, como veremos posteriormente, de las Futuhat al-Makkiyya.
Entonces la palabra amor ha sido objeto de sensible devaluación y abuso a lo largo de los siglos. Es muy fácil decir te amo sin saber siquiera cuál es el significado, el auténtico sentido de esa expresión y sin conocer, como subraya Ibn Arabi, quién es el que ama y qué es lo que amamos en realidad. Hay estudiosos, por otro lado, que perciben en el amor sufí un sesgo cristiano, mientras que otros incluso llegan a hablar de una influencia del budismo a través de la idea fundamental dentro del budismo de lo que es la compasión. Como si amor y compasión contasen con señas de identidad religiosa o incluso de identidad geográfica, histórica, etcétera. Pero, sin embargo, el elevado valor que concede Ibn Arabi al amor, tanto Ibn Arabi como otros místicos dentro del sufismo y otros insignes exponentes de la espiritualidad islámica, el alto valor que conceden al amor, nos confirman que la importancia que tiene el amor en su obra no se deriva tanto de influencias históricas de uno u otro tipo como de una experiencia inmediata de la naturaleza más profunda de la realidad. También se habla mucho, y lo habremos tocado quizá en la charla anterior, que versaba sobre el conocimiento de la relación, de la posible relación existente entre el conocimiento y el amor. Y de nuevo debemos sacar a colación el dicho profético que Ibn Arabi emplea mucho en su obra, del cual ya hemos hablado, que nos dice que yo era un tesoro. Dios habla en primera persona y nos dice yo era un tesoro ignoto y amé ser conocido. Puesto que en esta declaración, en este hadith, se vinculan de una manera indisociable tanto el amor, la existencia y el conocimiento. El amor divino es el motor primordial que da lugar, que hace posible la manifestación y que conduce de alguna manera desde el tesoro ignoto de la naturaleza recóndita divina, de la naturaleza no manifestada de Dios, al despliegue de todos sus nombres en la dimensión de la manifestación. Entonces, como os he dicho antes, el amor de Ibn Arabi es un amor, y de otros místicos sufís, es un amor basado, fundamentado en la comprensión y el conocimiento, porque si no estuviese basado en estos principios, según nos dice Ibn Arabi, sería un amor fallido, un amor que no llegaría a la plenitud de su desarrollo. Entonces, Ibn Arabi, insistiendo en este particular, escribe enardecidas palabras sobre el amor, como las que siguen. Entonces, en uno de sus poemas, él nos dice: del amor hemos nacido, según el amor hemos sido hechos, hacia el amor tendemos, al amor nos entregamos. Entonces la relación que se establece entre amante y amado es la misma relación que tiene lugar entre adorador y adorado, entre deseante y deseado, entre conocedor y conocido, y salvando todas las distancias posibles entre Dios y el ser humano. Ibn Arabi se decanta por lo que hemos llamado, por lo que hemos dicho en el título, por lo que parece ser la unidad del amor, cuando escribe que solo hay en la existencia un amante y un amado, Alá.
Dios, y que también Él es el único amado, si bien adopta diferentes disfraces y muy variados ropajes, pero en el fondo el objeto y el sujeto del amor siempre es Dios, Alá. Eh, entonces, mm, siguiendo con el tema del amor, no se trata tanto de purificar el objeto del amor, es decir, buscar que la persona o el objeto amado cambie, no se transformen en algo sublime que esté a la altura del amor, porque el objeto, como cualquier objeto de amor, sea humano o no humano, como queramos llamarlo, como luego veremos, es relativamente inexistente, porque lo único que existe realmente es Alá. Entonces no se trata tanto de mejorar el objeto de nuestro amor como de mejorar el sujeto, por así decirlo, de cobrar conciencia que a la postre el verdadero amante, la genuina fuente del amor es Dios. Dicho en palabras del gran estudioso de la obra Akbari, Henry Corbin, nos dice este autor: el paso del amor humano al amor divino no consiste en cambiar de un objeto a otro, sino en una metamorfosis del sujeto, de tal modo que la noción de objeto queda periclitada, es decir, superada, porque Dios no es un objeto, Dios es el sujeto mismo del amor, tanto amante como amado. Entonces, en su exposición sobre el amor, Ibn Arabi se ocupa primero de sentar los fundamentos escriturarios del amor, y entonces con este propósito cita varias veces tanto la Torá como el Corán, es decir, el Antiguo Testamento y el Corán, además de varias tradiciones proféticas, y asimismo, según nos dice, el amor es uno de los nombres divinos, una distinción especial y una estación en el camino de la santidad sufí, en el camino de la amistad divina. Entonces, la acumulación de evidencias a favor de la presencia del amor en las escrituras, en las sagradas escrituras, no es superflua, ya que no han sido pocos los teólogos que han negado la posibilidad no solo de que Dios tenga alguna relación con el amor, sino también de que el ser humano pueda amar a Dios, porque según ellos Dios, Alá, es demasiado sublime y está demasiado alejado de la esfera de lo creado para ser convertido en objeto de sentimiento alguno de esta índole. Por ejemplo, los clérigos wahhabís y algunos doctores legalistas han calificado de sacrílega esta pretensión, argumentando que el lenguaje enardecido, ardiente de la pasión no puede ser solo debe ser utilizado entre seres contingentes, pero no deja de sorprender que las personas que aducen esto, que así opinan, pasen por alto de manera fragante que el amor es un atributo divino y uno de los nombres de Dios, y que el Corán, como advierte en Arabí, se refiere muchas veces al amor. Por ejemplo, cuando señala, di, si amáis a Dios, seguidme. Dios os amará y perdonará vuestros pecados. Dios ama a quienes se arrepienten y ama a quienes se purifican. Dios ama a los tenaces. Y por último, es imposible negar el amor recíproco entre Dios y sus criaturas, cuando también leemos en el libro revelado: Él los amará y será amado. Frase esta última que establece, por cierto, una prioridad del amor divino sobre el amor humano, en el sentido de que el amor divino es el origen y la finalidad última, como veremos más adelante, del amor humano. Entonces comprobamos que en el Corán hay diferentes aleyas
que utilizan el verbo amar en concreto. Parece ser que se utiliza en 14 aleyas en las que se menciona aquello que Dios ama, y hay otras 23 aleyas del Corán en las que se menciona lo que Dios no ama. En todos los casos citados en estas aleyas, el objeto tanto de lo que Dios ama como de lo que no ama, según nos transmite el Corán, son los seres humanos. De hecho, podemos decir que el Corán asocia el amor de Dios y hacia Dios únicamente con los seres humanos entre todas las criaturas. Entonces, el amor es un término clave si queremos entender lo que diferencia a los seres humanos de otros seres de la creación, porque la mayoría de los otros atributos divinos, como hemos visto en una charla anterior, ya sean vida, conocimiento, deseo, poder, palabra, generosidad, justicia, misericordia, ira, también están relacionados con seres no humanos, mientras que el amor mantiene una conexión necesaria e ineludible solamente con la especie humana. También en los hadices proféticos hay muchas referencias al amor entre Dios y los seres humanos, como en concreto el hadiz transmitido por Bukhari, muy famoso, que dice así: mi siervo no puede acercarse a mí a través de algo más loable que la realización de las obligaciones que le he impuesto. Aparte de aquellas obligaciones, sigue acercándose a mí por actos supererogatorios, es decir, por actos que no son obligatorios, de veneración, hasta que yo le ame. Cuando le amo, soy los oídos con los que oye, los ojos con los que ve, las manos con las que agarra y los pies con los que anda. Entonces, Ibn Arabi da diferentes, igual otros autores del sufismo dan diferentes nombres, existen diferentes clases de amor, entonces ya se denomina deseo súbito, cariño, entrega absoluta o locura de amor. Todos ellos son sinónimos del amor en términos absolutos, y el amor siempre irrumpe en nuestro ser de un modo misterioso e impremeditado. Según nos dice Ibn Arabi, el amor es una de las cosas junto a la existencia, por ejemplo, junto al ser, junto a Dios, que puede ser saboreado, conocido, pero no puede ser definido completamente, porque es inexplicable y es inefable. Entonces nos dice Ibn Arabi a este respecto: debes saber que las cosas conocidas son de dos clases: las que pueden ser definidas y las que no pueden ser definidas. Aquellos que conocen el amor y hablan sobre él coinciden en que es una de las cosas que no pueden ser definidas. Lo conoce aquel en quien se establece y de quien es atributo, sin que ese ser pueda, no obstante, conocer su naturaleza y negar su realidad. Entonces, el amor es un conocimiento de sabor, es un conocimiento directo, lo cual supone que a menos que lo experimentemos en nuestras propias carnes, no sabremos nunca en qué consiste. Pero aún así, incluso si supiésemos en nuestro fuero interno lo que es el amor, tampoco seríamos capaces de explicarlo en su totalidad, de explicarlo a los demás de manera satisfactoria. Solo podemos tratar de exponer su naturaleza,
que es una esencia que trasciende toda comprensión, nos dice, insiste el SEG en este aspecto. Solo podemos tratar de conocer, de percibir, de saborear su naturaleza, como os digo, a través de las huellas, los efectos y los signos que deja en los amantes. Y eso es en definitiva lo que hace tanto Inarabi como otros místicos sufís, como Rumi, por ejemplo, para nosotros. En concreto, Inarabi en este caso, en su tratado, en el capítulo sobre el amor de las Futuhat al-Maquiyya, pues lo que hace es describirnos sus indicios y sus efectos. Entonces, en su exposición sobre los indicios del amor, Ibn Arabi va descendiendo desde un amor sin nombre ni calificación alguna, que apenas es un leve presagio o un vago presentimiento, pasando por un amor carente de otro objeto que no sea el amor mismo, o lo que él llama el amor del amor, hasta arribar, digamos, en este descenso del amor hasta un amor centrado, ligado a una apariencia concreta, una mujer, un hombre en el dominio, en el dominio de lo sensible, en nuestro dominio material. Entonces, este proceso de eclosión del amor presentido y su progresiva plasmación en el reino de la forma remedan de alguna manera el proceso de creación del cosmos a través de los tres grandes planos de existencia que también hemos visto en una ocasión anterior, que son el espiritual, el imaginal y el terrenal. Entonces, a pesar de que en la primera modalidad del amor que hemos tratado, el amor presentido, el objeto amado todavía no se muestra claramente y de manera clara y distinta ante nuestros ojos. El amante experimenta todos los síntomas del enamoramiento, nos dice Ibn Arabi: deseo ardiente, agotamiento, pérdida de apetito, imposibilidad de conciliar el sueño, etc. Entonces el Sej sostiene que esta premonición del amor que está por llegar constituye el grado más excelso del amor y una experiencia hecha de las sutilezas más inaccesibles. Esta experiencia sublime nos dice, se remonta al momento reflejado en el Corán del pacto primordial sellado por todos los hijos de Adán, es decir, por toda la humanidad, antes de penetrar en la corriente de la existencia, en el momento en el cual el Señor Dios se muestra a todos ellos y les pregunta: ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Y todos asienten ante esa pregunta como prueba de su condición de servidumbre ontológica ante esa realidad magnífica que se les está mostrando en ese momento. Es decir, esto lo debemos tener muy claro siempre que venimos de la percepción directa de Dios y que debemos recuperar, de alguna manera, a través de las distintas disciplinas espirituales ese momento de percepción directa y de acatamiento de la realidad divina. Ibn Arabi nos dice que ese pacto de fidelidad es indeleble a través de los tiempos e independientemente de nuestras acciones positivas o negativas. Ese pacto, la naturaleza de ese pacto se volverá a manifestar de una manera irreversible, por así decirlo, al final de los tiempos. Y ese pacto que hemos sellado todos con Dios significa, nos dice Ibn Arabi, que todos estamos enamorados de Dios, aunque por supuesto no seamos ni remotamente conscientes de ese hecho, porque entonces
Ibn Arabi nos habla, estamos hablando de ese amor sutil, el amor presentido que no se manifiesta todavía de una manera visible a los ojos del amante. Entonces Ibn Arabi nos habla, como es normal en él, de una experiencia relacionada con este tipo de amor. Dice, yo he sentido la extrema sutileza que puede encontrarse en el amor. Sientes afecto intenso, pasión penetrante, deseo ardiente, influjo de amor, agotamiento total, imposibilidad de conciliar el sueño y de saborear la comida. Pero no sabes en quién ni por quién sucede esto. Tu bien amado no se muestra, en este caso, de manera distinta. Tal es la gracia más deleitable que haya sentido yo por experiencia directa. Y en otra sección de su amplio estudio sobre el amor, el capítulo dedicado al amor en las Futuhat al-Maquiyya es uno de los más extensos del tratado. Aborda en otra sección de su estudio, aborda de nuevo ese amor innombrable y apenas entrevisto o adivinado más allá de cualquier categoría, explicando que uno de los estados más característicos del genuino amante consiste que a pesar de su extrema proximidad, el bien amado no se le aparece con claridad. Entonces, en esta situación, el amante solo es capaz de constatar las secuelas, los efectos que deja en él el amor. Y por eso sigue exponiendo Ibn Arabi, porque el amado está en él, en el místico, en el amante, sin que él lo sepa, al extremo de que busca al amado por el amado, el sutil que escapa a los datos de los sentidos. Por eso habla sin comprender lo que pronuncia, aunque diga estas palabras contradictorias. El amado está en mí y no obstante no lo está. Entonces, un grado menor de esta situación que acabamos de exponer es lo que él llama el amor del amor, el cual consiste pues, en verse superado, colmado por la pasión de amor hasta el punto de olvidarse de la persona concreta de la que uno está enamorado. Por eso se denomina amor del amor o amor hacia el amor, porque en este caso se trasciende lo que es el objeto o la persona de la que uno está enamorado y uno acaba enamorado solamente del amor. Este es el caso, entre otros amantes famosos, de Laila y Majnun en la lírica árabe preislámica, también en la poesía trovadoresca europea posterior. Entonces, abundando en lo que os he dicho, de que uno está enamorado más del amor que de la persona amada. Majnun, en el relato clásico de Laila y Majnun, después de buscar a Laila de manera incansable por todos lados y durante mucho tiempo, acaba renunciando a la mujer de carne y hueso para centrarse o refugiarse en una imagen ideal de su amada, llegando a decir a Laila: aléjate de mí y retorna a ti misma, porque en verdad tu amor me ha distraído de ti. Entonces, esto ocurre cuando, después de una infructuosa búsqueda y prolongada búsqueda a lo largo de los años y después de recorrer muchos lugares, Laila se presenta finalmente ante Majnun
ante Magnum, y este le pide que se marche porque su cuerpo de carne y hueso le impide, es un obstáculo para reconocer, para disfrutar de la imagen ideal que se ha forjado de ella. Entonces, Ibn Arabi nos dice que el amante que está afectado por este tipo de amor alberga de alguna manera en sí mismo al amor y al amado, pudiendo disfrutar de la presencia imaginal de la persona amada al tiempo que alcanza la unión con ella, y que esta unión es más delicada y más profunda que la que puede alcanzar con la persona de carne y hueso, con la persona material. Una unión más profunda y más placentera llega a decir que la unión sexual. Entonces, gracias a esta capacidad, pues el amante nunca se separa independientemente de las circunstancias externas de la persona amada. Entonces, abundando en el poder de la facultad imaginal en el ámbito del amor, el Sheikh, como siempre ocurre, recoge una experiencia personal de este tipo, destacando que a pesar de ser sumamente placentera y delicada, la experiencia que vamos a describir ahora fue menos gozosa y sutil que la experiencia que hemos explicado previamente. Y entonces lo que nos dice Ibn Arabi es lo siguiente. Perdonad un momento. Dice Ibn Arabi: yo mismo he estado subyugado por el poder de la imaginación hasta el punto de que mi amor adoptó para mí la forma de mi bien amado ante mis ojos de manera sensible. Llegué a no poderlo mirar bien aunque hablara conmigo, aunque yo lo escuchase atentamente y comprendiera sus palabras. Durante días enteros no pude ingerir alimento alguno. Cada vez que se me presentaba la mesa servida, él estaba a mi lado y mirándome hablaba un lenguaje que yo comprendía con mis propios oídos, y me decía: comerás mientras me contemplas. Así me prohibía comer sin que yo tuviera, no obstante, hambre. Él no dejaba de estar ante mi vista, fuera cual fuera mi posición, de pie, sentado, en movimiento, en reposo. Y entonces, en el tercer tipo de amor que estamos considerando, es decir, el amor ligado a la esfera sensible de las formas materiales, de los cuerpos tangibles, de carne y hueso, este amor está sometido, como todo lo que pertenece a esta esfera, pues a la decadencia temporal. Entonces, dada esta circunstancia de que es un amor limitado y que en este tipo de amor impera, nos dice Ibn Arabi, la satisfacción, uno busca la satisfacción personal de los propios deseos, no puede erigirse este tipo de amor material, sensible, en el vehículo del amor total, que es a la vez cuerpo y espíritu. Entonces, el amor solo puede ser integral, solo puede ser un amor total si tiene como destinatario, como objeto, a un ser de la misma naturaleza que el amante. Porque solo en ese caso resulta posible, factible, la entrega absoluta al amado. Entonces debe tratarse, nos dice Ibn Arabi, de alguien plenamente libre, que esté dotado de una dimensión exterior e interior
de manera que el exterior del amante se enamore del exterior del amado, al tiempo que el interior se enamora también de su parte correspondiente. Ese tipo de amor también nos dice Ibn Arabi puede tener como destinatario a Dios. Entonces, en ese caso, la voluntad del amante se extingue totalmente en el objeto amado, puesto que siempre, según Ibn Arabi, el amor a Dios es más perfecto que el amor hacia las formas creadas, ya que no está sometido a los cambios y fluctuaciones propios de las formas creadas, y Dios puede ser contemplado sin interrupción, con un amor renovado, por así decirlo, de manera incesante. Entonces, sea como sea, el amor, nos dice, insiste, en la vida es de naturaleza divina. Y aunque Dios no está obligado a nada, por supuesto, dispensa el amor libremente, como señala la mención profética que hemos señalado, que hemos dicho antes, de que yo era un tesoro oculto, llamé ser conocido, un tesoro ignoto que contiene potencialmente todos los nombres y cualidades divinas que anhela darse, manifestarse, darse a conocer. Entonces, dado que en esa situación primordial, en este movimiento primordial, es Dios el que se instituye en amante llamado primordial, nos dice, insiste Ibn Arabi, este aspecto es muy importante, insiste en que Dios es siempre, siempre el amante y el amado en todos los grados de existencia y en cualquier modalidad amatoria que consideremos. Nos dice entonces Ibn Arabi, escribe: Dios no es tributario de los demás, es Él quien se ama a través de los seres que existen. Es pues Él quien se manifiesta a todo ser amado y a la mirada de todo amante. No existe así sino un solo amante en la existencia universal, y es Dios, de forma que todo el mundo es amante y amado. Por otro lado, Ibn Arabi también establece un paralelismo entre lo que se denomina adoración y lo que llamamos amor, cuando subraya que con independencia del aspecto que asuman los distintos amados objetos de deseo o soportes de adoración, nadie ama, desea o adora sino una misma realidad capaz de asumir ilimitadas facetas, es decir, Dios, sin verse confinado por ellas, sin verse confinada dicha realidad, sin verse limitada por estas facetas múltiples que adopta. Entonces, por así decirlo, bajo las múltiples modalidades de la pasión y del amor, ya sea del amor más excelso o de la pasión más baja, ninguna persona persigue salvo a Dios mismo. Lo que pasa es que no somos conscientes de este hecho y estamos limitados por nuestra propia capacidad de reconocimiento. Entonces lo que ocurre es que adoramos disfrazado bajo las más variadas y abigarradas máscaras, como riqueza, reconocimiento, poder o incluso sistemas de creencias o ideologías. Todo eso nos remite siempre a un único principio que es Alá. Nadie en el universo, en los universos, tiene el poder de contravenir, de contradecir la orden divina. La orden divina expresada en el Corán cuando dice: no he creado a genios y seres humanos sino para que me adoren. Entonces, la desobediencia de ese mandato primordial es una ilusión por parte de nuestro pequeño yo.
sea, persigamos lo que persigamos, amemos lo que amemos, nos guste lo que nos guste, en el fondo el objeto de nuestro amor, de nuestro deseo, siempre es Dios. Lo que ocurre es que no somos conscientes de ese hecho. Y por otro lado, Dios es demasiado poderoso para que puedan contravenirse sus designios o para que algo escape a su soberanía. Todo es como una ilusión, un sueño. Todo es un sueño de poder por parte del yo limitado. Porque en realidad nadie puede escapar, nada puede escapar al poder de Dios. Entonces nos dice, nos explica el ser. Todo ello se reduce, en definitiva, a Él como en la adoración, porque solo Él es adorado. Ningún ser es capaz de adorarlo si no se representa en su imaginación la función divina que reside en Él y en cuya ausencia jamás podría servir a Dios. Dios aclara bien este punto en el siguiente versículo, en la siguiente aleya. Tu Señor ha decretado que no debéis adorar a otro sino a Él. Sucede lo mismo, nos dice Ibn Arabi, sucede lo mismo con el amor. Nadie ama más que a su Creador. Dios no acepta que se ame a otro que no sea Él. Entonces, esto no solo se encuentra en el sufismo, sino que también lo encontramos en otras corrientes religiosas. Es un mensaje, de alguna manera, es un mensaje universal que corre en distintas tradiciones, a lo largo de distintas tradiciones. Por ejemplo, la escritura hindú de la Brihadaranyaka Upanishad nos dice: en verdad, un esposo no es amado por su mujer, pues solo cuando se ama al ser, el ser en mayúsculas, el esposo es verdaderamente amado. Ciertamente una esposa no es amada por su marido. Solo cuando se ama al ser, en mayúsculas, la esposa es verdaderamente amada. Y insiste Ibn Arabi: de la misma manera sucede con el amor. Nadie ama más que a su Creador, aunque éste, el Creador exaltado sea, se vele bajo el amor a Zainá, Suad, Jin o Laila, al mundo, al dinero, al honor y a todo lo que sea amado en este mundo. Los poetas se obnubilan con sus palabras sobre las criaturas al desconocer esta realidad. Pero los gnósticos no escuchan poesía, ni enigma, ni panegírico, ni poema erótico sin que tras el velo de las formas no se trate sino de Alá. Y rizando el rizo, Ibn Arabi insiste en que no solo amamos a Dios bajo la guisa, bajo el disfraz de todos los amados, sino que es Él en realidad quien se ama a sí mismo a través de sus criaturas, puesto que Él es el origen primordial del amor y el origen de este amor es la contemplación de Dios, de su propia belleza, de la propia belleza divina reflejada en el espejo de la creación. Y entonces, de alguna manera, este es el gran solipsismo del amor y la inevitable coincidencia entre amante y amado. Por eso sigue señalando Ibn Arabi. Así pues, el objeto del amor, bajo todos sus aspectos, es Alá. El ser verdadero, al conocerse a sí mismo, conoce el mundo de sí mismo que manifiesta según su forma. Por consiguiente, el mundo resulta ser para Alá un espejo en el que ve su forma. Él solo se ama, pues, a sí mismo,
y la conformidad a la forma de Alá en el espejo del mundo es también causa del amor, puesto que él solo se ve a sí mismo. Por otro lado, trayendo a colación un célebre dicho profético, el que ama a Dios ama la belleza, y quien aspira a la belleza aspira a amar también a Dios. Y hay autores, hay quienes sostienen que amor y belleza, sobre todo esta última, la belleza, son poco menos que una invención platónica. Sin embargo, como os he sugerido, hay un célebre dicho profético que nos dice que Dios es bello y ama la belleza. Por consiguiente, a no ser que sostengamos que Muhammad, el profeta, era un platónico empedernido, cabe concluir que el elevado valor concedido tanto al amor como a la belleza, en este caso en la obra de Ibn Arabi, de otros autores y de otros insignes autores de la espiritualidad islámica, no se deriva tanto de influencias históricas o de especulaciones filosóficas como de una experiencia inmediata de la naturaleza más profunda de la realidad. En este sentido, el sufismo no recibe el nombre de religión de la belleza en un sentido puramente estético, aunque este sentido no es desdeñable, sino también espiritual, porque Dios es la belleza en sí. Y entonces nos dice Ibn Arabi, Dios hizo el mundo, apunta Ibn Arabi, en el ápice de la belleza y la perfección, creándolo y sacándolo de la nada, puesto que el Altísimo ama la belleza. Solo Él es bello, se ama a sí mismo y ama verse a sí mismo en lo otro. Creó el mundo según la forma de su belleza, dirigió su mirada hacia él, el mundo, y lo amó con un amor que atrapa la mirada. Después, ensalzado y alabado sea, puso en la belleza absoluta que fluye por el mundo una belleza accidental y condicionada, sobre la cual los individuos del mundo eligen prefiriendo una belleza u otra, lo bello o lo más bello. Y ahora entramos en otro importante aspecto de la exposición del amor según Arabi, que es la inexistencia en un sentido absoluto, por supuesto, del objeto amado. La mayoría de las especulaciones, de las exposiciones de Ibn Arabi sobre la naturaleza del amor están supeditadas a su concepción, que ya hemos tratado, sobre la relación primigenia entre los nombres divinos y las esencias, las llamadas esencias de los posibles, las entidades inexistentes que en sí mismas, que proporcionan el contenido del conocimiento divino y de los objetos inmutables de dicho conocimiento, y que constituyen la verdadera naturaleza de las cosas. Se llaman inexistentes porque son conocidas antes de advenir a la existencia, y se llaman inmutables porque, por más que entren en la corriente de la existencia, no cambian su verdadera naturaleza, que su verdadera naturaleza es la inexistencia, pero no la inexistencia absoluta de la nada absoluta, sino la inexistencia de la nada relativa, que da lugar a la creación y a las distintas entidades que pueblan el cosmos. Entonces nos dice Ibn Arabi, el amor de Dios se adhiere a la cosa creada porque la cosa creada es no existente. Así pues, la cosa creada es el objeto constante y eterno del amor de Dios. Mientras exista el amor, no se puede postular la existencia de la cosa creada junto a Él, junto a Dios. De ahí que la cosa creada nunca llegue a existir,
Entonces, todas las modalidades amatorias, todas las posibilidades que puede adoptar el amor en el mundo de la creación remedan de alguna manera esta situación original. Porque si Dios conoce estas entidades inexistentes, los llamados también posibles, los conoce eternamente y los reviste con el manto de la existencia, con los nombres propios de la existencia. Esos nombres son suyos, no son los nombres de las cosas creadas. Entonces estas de alguna manera no llegan a existir nunca, no llegamos a existir nunca verdaderamente, no existimos del mismo modo que existe Dios. Entonces aplicar el calificativo de existentes a las cosas creadas pues es meramente un convencionalismo lingüístico. Entonces, insistiendo en el tema del amor, dado que no somos verdaderamente existentes, nos dice Ibn Arabi que el amor es un afecto de la voluntad que se adhiere a algo ausente cuya naturaleza es meramente potencial. Es como un llegar a ser que nunca termina de ser de manera definitiva. Y matiza Ibn Arabi que aunque lleguemos a disfrutar en un momento dado del objeto de nuestro anhelo, o por ejemplo de los besos y los abrazos de la persona amada, y alcancemos la ansiada unión con ella, lo que pasamos a desear entonces es la prolongación de esa situación, de dicha unión o de dichos besos o de dicho afecto, razón por la cual el objeto de nuestro amor, insiste Ibn Arabi, sigue siendo inexistente en acto. Y por eso nos dice ahora: objetarás tal vez que si amamos la compañía de una persona, deseamos su conversación, su trato e incluso besarla y abrazarla, y si al fin llegamos a conseguir lo que deseamos, no por eso cesa nuestro amor mientras estamos abrazados o unidos a ella. Por consiguiente, no siempre el objeto del amor es algo que no existe. A eso respondemos que estás en un error, porque cuando abrazas a aquella persona cuyo abrazo, compañía o trato ansiabas, el objeto al cual entonces se adhiere tu amor no es aquello que ya has conseguido, sino la duración y la continuidad de eso mismo. Ahora bien, la permanencia y la continuidad es algo que en aquel instante no existe y no entra aún en la categoría de la realidad, en un proceso de actualización carente de final. Luego, el objeto de la adhesión amorosa, en el instante en que el amante ha alcanzado la unión, es también algo que no existe, es decir, la continuidad de dicha unión. Entonces, siguiendo con este razonamiento, pues nos vemos de alguna manera obligados a concluir que cualquier objeto de deseo o de amor, como queramos denominarlo, es inexistente en sí mismo, y que ese es probablemente uno de los motivos de que por más que creamos alcanzar lo que ansiamos, nunca sintamos nuestro anhelo plenamente satisfecho. Entonces Ibn Arabi llega a afirmar que en esa misma línea que el objeto de cualquier búsqueda, de cualquier tipo de búsqueda, ya sea espiritual o mundana, siempre trata de convertir en existente algo que no existe. En lo que atañe a Dios, por ejemplo, nos dice estas palabras que pueden resultar un tanto sorprendentes. El completo ignorante, nos dice Ibn Arabi, busca lo que ya está aquí, así que nadie es más ignorante que el que busca a Dios. Si tienes fe en su palabra, Él está con vosotros donde quiera que estéis, y donde quiera que os volváis, allí está la faz de Dios. Reconocerás que nadie busca a Dios. Lo que persigue la gente
es su propia felicidad y alejarse de lo que detestan. Unas palabras que nos tienen que hacer reflexionar profundamente. Entonces, abundando en esto que acabamos de decir, lo que estamos intentando hacer es escapar del sufrimiento y tratar de encontrar una satisfacción que en definitiva es imaginaria y que esa es la principal motivación de nuestros actos. Entonces, lo habitual, según expone Ibn Arabi, es ir en pos, es ir a la busca de aquello que no existe, porque nadie busca lo que cree que ya tiene. Entonces, buscar a Dios, insistiendo en este tema, equivale a refrendar de algún modo su inexistencia, lo cual es la más grave de las desatenciones y el colmo de la descortesía espiritual. Pues solo se persigue, insistimos en ello, aquello que no existe o que no está presente aquí y ahora. Por tanto, la posición de Ibn Arabi no es que haya que buscar a Dios, el existente por antonomasia y la presencia que está en todos lados, la presencia ubicua, sino más bien aprender a reconocerle en el mismo lugar y condición en la que nos hallemos. Otra de las características del amor en las que insiste especialmente Ibn Arabi es que el amor significa la reunión o la unión de contrarios. Entonces la conciliación de que la aseveración, la afirmación de que el amor concilia aspectos antitéticos, al auténtico amor concilia aspectos antitéticos, aspectos contrapuestos, aspectos contrarios, nos remite a la globalidad del ser humano perfecto, quien hecho a imagen de Dios también reúne en sí mismo cualidades contrapuestas. Pero ¿cómo es posible, se pregunta Ibn Arabi, que el amor concilie principios antagónicos? Una posible respuesta que él nos da es que el amante no solo busca la unión con el amado, sino que también desea lo mismo que el amado. Y si el amado prefiere la separación, el amante aceptará plenamente la voluntad del amado, siendo capaz de actuar entonces en contra de los dictados naturales del amor, el cual siempre aspira a la unión. Otra faceta de la reunión de contrarios propiciada por este amor total y sin reservas, del cual nos habla Ibn Arabi, es que el deseo permanece cuando el amado está ausente y se acrecienta cuando está presente. Y escribe entonces Ibn Arabi en este sentido. Ese es el estado sentido por el enamorado en el momento de la unión con el amado. Nunca queda colmada su necesidad de contemplarle, sin que pueda, no obstante, deshacerse del deseo insaciable que suscita en él. Cada vez que vuelve su mirada hacia él, su emoción extática y su deseo ardiente se acrecientan, aunque sea en su presencia, tal como ha cantado el poeta. No es sorprendente que por ellos suspire y que yo les pregunte acerca del deseo ardiente, cuando nunca dejaron de estar en mi presencia. Mis ojos los lloran y con todo están en mis pupilas. Mi alma los desea, aunque estén a mi lado. Este poema ha sido atribuido al maestro, al gran maestro sevillano, Abu Madian, que fue uno de los maestros, aunque no llegaron a encontrarse físicamente, pero es uno de los maestros de Ibn Arabi, al cual cita muchas veces en las Futuhat al-Maquilla. Entonces son unos versos que parecen resonar en la misma frecuencia que los versos que abren el intérprete de los deseos ardientes, que es un libro de poesía de Ibn Arabi dedicados a una mujer ideal y que se abren con las palabras de Ibn Arabi, que se pregunta por el destino de los amantes perdidos en las montañas, desfiladeros y llanuras del amor inabarcable. Y entonces pregunta Ibn Arabi: ¿crees que están a salvo? ¿Crees que han perecido?
Los príncipes del amor se confunden en el amor y se extravían. Y entonces, abundando en esto último, en Arabí vuelvo a decir, las premisas del amor me revisten con su esencia, el ropaje de los contrarios, como presencia y ausencia. Entonces, la unión de contrarios, la confluencia de presencia y ausencia, de unión y separación, nos remite en última instancia a la extraordinaria visión de Dios de que disfruta el místico arrebatado por el amor divino. Y declara Ibn Arabi a este respecto. Su alejamiento, el alejamiento de Dios, es idéntico a su proximidad. Lo mismo que su proximidad es idéntica a su alejamiento. Él es el alejado próximo. En él, pues, la unión con nosotros es irrealizable. Él admite la separación sin por ello alejarse, lo mismo que admite la unión sin acercarse realmente. La unión en su esencia es idéntica en él a su alejamiento, pero solo lo entenderá aquel que lo vea. Entonces, ahora vamos a tratar, Ibn Arabi nos dice que los verdaderos amantes de Dios, es decir, sus amigos, los santos, como veremos, son sus pupilas en el cosmos, como veremos en una charla posterior donde trataremos los diversos tipos y funciones de la santidad, de la amistad divina, que es uno de los temas principales precisamente en Ibn Arabi. Entonces, en el penúltimo capítulo de las Futuhat al-Makiyya aborda este tema titulado La presencia en la constancia del amor, y en él nos dice, insisto, en que los que aman a Dios son las pupilas de Dios en el cosmos. Es decir, insiste, los que aman a Dios son señalando además que Él, Dios, es el que perdona y recubre, el constante en su amor, cuyo amor persiste en su ocultación, ya que Él, glorificado y exaltado sea, nos ve aunque nosotros no le veamos, y al vernos ve a su amado, un acto en el que se deleita y glorifica. Entonces, el cosmos en su totalidad, prosigue señalando Ibn Arabi en este capítulo, el penúltimo capítulo de la Futuhat al-Makiyya, es un único hombre, un tema que también abordaremos en una charla posterior. Y este hombre único es el amado. Y todos los individuos del cosmos son como sus miembros y sus órganos de este hombre macrocósmico. Entonces, quienes aman a Dios ocupan con relación al cosmos una posición análoga a la que tiene la pupila en el ojo. Por eso insiste en que los amantes de Dios son sus ojos, los ojos de Dios en el cosmos, a través de los cuales Él ve toda su creación. Y sin este amor, por tanto, sin el amor de que estamos hablando, sin el amor divino, sin el amor de sus amantes, de los santos, de Dios, el universo de alguna manera estaría ciego. La ley, en resumen, la ley religiosa, la Sharia, de la que hemos hablado ya en alguna ocasión, subdivide los actos de adoración en dos tipos fundamentales: los obligatorios y los voluntarios, o lo que también se llama supererogatorios. Cada categoría de devociones obligatorias, es decir, testimonio de fe, oración, ayuno, generosidad, peregrinación, cuenta con su propio conjunto de actos voluntarios o supererogatorios, de manera
nos dice Ibn Arabi que la primera clase de actos, es decir, los obligatorios, son la raíz de la adoración, mientras que los actos voluntarios o supererogatorios son como las ramas que se ramifican de esa raíz. Entonces, Ibn Arabi insiste mucho en sus obras que la proximidad a Dios procurada por los actos raíces de adoración, es decir, por los actos obligatorios, es mucho más profunda que la propiciada por los actos derivados, pues en que los actos supererogatorios o voluntarios, pues en estos últimos actos, según él explica, todavía queda algún vestigio de ambición personal. De ese modo, según nos expone, si la cercanía de los actos devocionales voluntarios hace que Dios, como hemos visto en un hadith al principio de la charla, se transforme en las mismas facultades sensoriales de su servidor, cuando Dios dice yo soy su mano, su ojo, la mano con la que coge, el ojo con el que mira, etc., los actos obligatorios logran en cambio que sea el servidor el que se transforme en las manos o los oídos y los ojos de Dios, o como acabamos de decir, en las pupilas de Dios en el cosmos. Entonces, siguiendo con el tema, Dios de alguna manera significó al profeta Mohammed bajo la rúbrica del amor, que es el motor de la creación, y por eso en uno de los hadices dice el profeta: se me han hecho amar de vuestro mundo 3 cosas, mencionando seguidamente las mujeres, el perfume y la oración. Entonces no es casual que Ibn Arabi cierre los engarces de las sabidurías, compendio de su pensamiento, con la joya de la sabiduría, de la singularidad de Muhammad por su condición de sello y síntesis de todos los mensajes precedentes, de todos los mensajes proféticos anteriores, y como epítome, como símbolo del ser humano perfecto. Entonces, tampoco, abundando en el tema que estamos tratando ahora, tampoco es casual que buena parte de dicho capítulo, del capítulo final de Fusus al Hikam, de las engarces de la sabiduría, esté consagrado a exponer el especial valor trascendente de la mujer, o si se prefiere, del principio femenino, o que también sostenga, por ejemplo, que la relación sexual es de los actos, está muy cercana a Dios, siendo el tipo de unión más completa que a causa de la peculiar constitución del ser humano puede lograrse con otro individuo. Y luego, por otra parte, también nos insiste en este último capítulo de los engarces de que la contemplación de Dios en el cuerpo femenino es la más perfecta al alcance del místico, ya que en ella, en la mujer, el místico percibe a Dios tanto en su aspecto activo, dado que la mujer también es creadora y dadora de vida, cosa que el hombre no es posible, como receptivo, porque, como os acabo de decir, cuando el hombre contempla en sí mismo a Dios, tan solo percibe un aspecto pasivo creado, mientras que la mujer es también creadora. No es como el hombre, la mujer es creada y creadora, mientras que el hombre solamente es creado. En este sentido, las mujeres, como nos dice Ibn Arabi, son la teofanía, el soporte teofánico por excelencia. Entonces, Alá, nos dice, advierte Ibn Arabi, no puede ser contemplado en ausencia de soporte, porque la esencia de Alá es independiente de los mundos. La contemplación implica necesariamente un soporte sensible. Es por eso que la contemplación de Dios en las mujeres es la más completa y perfecta, y la unión más grande es la unión sexual. Fin de la cita. Entonces, quien ama a las mujeres de esa manera, las ama con un amor verdaderamente espiritual, que es capaz de congregar
de conciliar el cuerpo con el espíritu, la forma y el significado, mientras que en la sama, siguiendo solamente su impulso, el impulso natural, su apetito sexual, pierde, nos dice Ibn Arabi, la ciencia del deseo y tan solo se relaciona con una forma carente de espíritu. Si poseyese la ciencia adecuada, subraya Ibn Arabi, sabría quién goza y de qué goza realmente y alcanzaría la perfección en su pasión. Ibn Arabi siempre muestra en sus obras un profundo respeto por el principio femenino, por las mujeres. Y como muestra de ello está esta cita que os voy a leer ahora. Puesto que el ser humano está ubicado entre la esencia, que es un nombre femenino, de la que procede, y la mujer, que procede de él. De ese modo, el hombre está situado entre dos entidades femeninas. Cualquiera que sea la doctrina filosófica a la que se presta adhesión, se constata la preeminencia de los términos femeninos. Aquí, perdón, al principio de la cita, cuando dice puesto que el ser humano está ubicado, tendría que decir puesto que el hombre está ubicado entre la esencia y la mujer que procede de él. Se refiere al momento tradicional, a la visión tradicional de la creación de Adán. Por su parte, un seguidor, Al-Qassani, un importante seguidor de las enseñanzas de Ibn Arabi, comentarista del Fusus Al-Hikam, un importante comentarista también, nos dice: la base u origen primigenio de todo se denomina madre, porque la madre es el tallo del que brotan las ramas. El origen de todos los orígenes más allá del cual no hay nada se llama en femenino Hakika o realidad trascendente. Y las palabras que se refieren a la esencia divina, Ain y Dat, también son femeninas. Entonces, uno de los más reputados adeptos del sufismo, el persa Rauf Bihan Bakri, define este camino, esta religión de los enamorados, de la que Rumi dijera que es distinta de todas las demás religiones. Define este sendero específico y autónomo de los fieles de amor, afirmando que reconocen que el culto de amor consagrado a un ser bello es la puerta del amor divino. Esa especial actitud de la mujer para reflejar la luz del ser original lleva también a decir a Ibn Arabi que el amor de la dama sabiduría equivale a 20 peregrinaciones a la Piedra Negra, o que ella posee el mismo rango que Jesús, pues al igual que él, al igual que Jesús, es capaz de dar y de conceder y de quitar la vida. Y escribe un breve fragmento de un poema que está en el intérprete de los deseos ardientes. Mata su mirada, pero como si de Jesús se tratara, revive con sus palabras. Su Torá, como una luz, es el brillante heraldo de sus piernas. Torá que, al igual que Moisés, leo y estudio. Sacerdotisa sin adornos entre las hijas de Rum. Rum es Anatolia. En ella contemplas la aureola del puro bien. Salvaje es, así que en su regazo hallarás sosiego. En el tabernáculo de su retiro escogió un hipogeo como sepultura. Trastornados dejó a los sabios de nuestra religión, a quienes estudian los salmos, a todos los doctores judíos, a cada sacerdote cristiano. Perdón, que se me había pasado. Entonces, esto nos rememora, volvemos otra vez al célebre encuentro que tuvo Ibn Arabi con Nizam alrededor de la piedra negra, cuando estaba haciendo las circunvalaciones, del que hemos dado cuenta anteriormente. También el Ruth Bihan Bakri sostuvo una entrevista con una de estas
señoras o damas del amor, en la que ambos dialogaron acerca del carácter de tan noble y a la vez tan denostado sentimiento y sobre la licitud de la contemplación de Dios sirviéndose de una apariencia humana, y que a petición de su interlocutora llevó a Ruth Bihan a escribir un célebre tratado sobre el tema titulado El Jazmín de los fieles de amor, para que sirviese de guía y orientación a los peregrinos en esta vía. Y entonces en dicho texto Ruth Bihan escribe en que la relación del amor divino y el amor humano reside precisamente en que el primero, el amor divino, es el verdadero origen del segundo, es decir, del amor humano. Aportando además diversas pruebas escriturales para fundamentar esta afirmación. También en el Corán, en la Biblia, encontramos muchas historias relacionadas con el amor, como por ejemplo el amor de José y Zulaika, perdidamente una mujer, la egipcia, que estaba casada con otro hombre, pero se enamoró perdidamente de la belleza de José. Entonces los fieles de amor en definitiva son capaces de apreciar el esplendor de la belleza divina en la persona humana, porque como nos asegura Ruth Bihan, es en el libro del amor humano donde hay que aprender a leer el libro, las sutilezas del amor divino. Y entonces ya para concluir leeremos un célebre poema que habréis oído muchas veces, que es un fragmento en realidad del poema número 11 el intérprete de los deseos ardientes, entonces que nos habla, en el que Ibn Arabi nos habla de algunas de las sutilezas del amor. Entonces el poema dice: el culmen de las maravillas es una gacela velada que con la mano teñida de azufaifa, el azufaifo es un árbol frutal, gesticula y con las cejas hace señas. Una gacela cuyos prados están en su pecho y, oh portento, es un jardín de llamas rodeado. Mi corazón se ha hecho capaz de todas las formas. Es pradera para las gacelas y monasterio para los monjes, templo para los ídolos y caaba del peregrino, tablas de la Torá y libro del Corán. Profeso la religión del amor y en cualquier dirección que tome su montura, el amor es mi religión y mi fe. Entonces la expresión un jardín de llamas rodeado pues no es sino una evocación de la importante noción que también hemos tratado antes de unión de contrarios, y alude en este caso a la experiencia de Abraham cuando fue hecho prisionero por el rey babilónico Nimrod, que trató de quemarlo en una inmensa hoguera, trató de quemarlo vivo, pero en su pecho entonces brotó un jardín en su corazón. De ese modo, Abraham representa la sublimación del fuego de la pasión en las flores de la contemplación de Dios. Y por eso, ya para finalizar, nos dice Rumi: si eres amante del amado, no mires a nadie, que te abrase el fuego, como Abraham. Haz igual que él y hallarás las rosas. Cesará el dolor. Y nada, y aquí concluimos. Espero no haberme hecho muy pesado. Y ahora pasamos. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Estoy
preparado para responder a vuestras preguntas en la medida de lo posible. No sé si me he excedido un poco. ¿Hay alguien ahí? Ya os empezáis a manifestar, menos mal. Estaba un poco asustado, digo, se me han ido todos. Gracias a vosotros por aguantarme. ¿Tenéis alguna pregunta sobre el tema que hemos abordado hoy? Nuevamente gracias a vosotros. Espero no haber expuesto demasiado rápido el contenido de la clase y bueno, ya sabéis que mañana os pasaré por el escrito y podréis leerlo y releerlo todas las veces que haga falta. Precisamente hablando de este último libro que citaba, El Jardín de los Fieles de Amor, que os lo pondré en la bibliografía, ha sido traducido recientemente al castellano. Entonces es un libro, aunque es un libro un poco, creo que cuesta unos 30 euros o así, está, mañana os pasaré la referencia bibliográfica concreta. Es un libro que creo que merece la pena tener, porque desarrolla muchas visiones del tal Ruth Bihan, que es un hombre que desde los 16 o 15 años hasta el día en que murió, en que falleció, todos los días tuvo experiencias visionarias muy, vamos, o sea, que merece la pena leerlo, y es un libro grueso, entonces yo creo que os gustará, os gustará. Veo, no tenéis preguntas, entonces, ¿qué ha pasado? Nada, me dicen por ahí que, bueno, gracias a vosotros por vuestra atención, como siempre. Creo que la próxima clase también será un tema muy importante, que es el viaje nocturno, la ascensión, el viaje nocturno y la ascensión, que es una experiencia iniciática que tienen casi todos los santos musulmanes, todos los amigos de Dios, y que por supuesto en Arabí también la tuvo, y tiene varios escritos donde habla sobre este tema, y que me parece que es un asunto que también os va a gustar bastante. Entonces, si no tenéis preguntas, pues nada, nos despedimos hasta la próxima ocasión, y que os deseo que os vaya muy bien a todas y a todos. Hasta luego.